Hola, ¿qué tal? Buenas noches, sean todos bienvenidos acá a las 8:45. Arrancamos ya este segundo segmento con las entrevistas y el análisis para este jueves, ya jueves 8 de septiembre del 2022. Gracias por su sintonía. Vamos a hablar en esta ocasión acerca del presupuesto 2023 ya presentado el titular de la cartera de Finanzas Públicas al Congreso de la República, ese anteproyecto en donde, pues bueno, ya sabemos la discusión que se centra en el Congreso de la República para estas próximas semanas. Y para la fecha fatal, que es en noviembre, es la discusión del presupuesto. Veremos qué tiene que decir el ministro respecto a lo que el Ejecutivo ha mandado como los montos y asignaciones y techos presupuestarios para el 2023. Antes de entrar de lleno a la entrevista, le damos la bienvenida a Fernando Orellana, que se suma acá a las 8:45 como parte del equipo de analistas y de entrevistadores. Fernando, ¿cómo estás? Bienvenido acá a Canal Antiguo. Mario, buenas noches, qué gusto estar contigo a las 8:45 y pues unirme al equipo de Canal Antigua de las 8:45 en el segmento de análisis. Por supuesto, bueno, un día antes de entrar con el tema, un día bastante ajetreado en noticias, ¿no? Sobre todo el tema de la muerte de la reina Isabel II. Y yo de hecho estaba en una presentación en la mañana y en eso empiezan a entrar un montón de mensajes, de notificaciones de medios de comunicación y además yo decía, ¿qué está pasando? Y en eso me di cuenta que primero estaban con que la reina está enferma y luego, pues que había fallecido. Y sobre todo porque, digamos, era muy previsible de que eso se iba a anunciar por todos los acontecimientos que estaban pasando. Fueron realmente como 2 horas de una serie de acontecimientos que ya te daban la idea que iban a confirmarlo en cualquier momento, ¿no? Claro, y de qué algo no me lo estaba pasando. Y al final de cuentas es el final de uno de los reinados más largos de la historia. Por supuesto, de los más largos de la historia, y se termina con la muerte de Isabel II, se termina una era y una época. Pero bueno, ese no es el tema de la noche. Vamos a entrar de lleno al tema de la noche, y es que el 2023 marca un tema para los guatemaltecos. Es el año electoral, el año en el que iremos a las urnas, pero también es el último presupuesto que tendrá que ejecutar el gobierno de Alejandro Yamatei. Y para ello vamos a enlazarnos con el titular de la cartera de Finanzas Públicas, el ministro Álvaro González Richie, para hablar precisamente del presupuesto 2023, lo que ha presentado el Ejecutivo como anteproyecto en el Congreso de la República. Ministro González Richie, buenas noches, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Buenos días, buenas noches, Mario, Fernando, ¿cómo están? Un gusto estar acá con ustedes. Ministro, buenas noches. Qué gusto tenerlo con nosotros. Y para empezar, ¿por qué no nos cuenta un poco acerca de cómo está integrado el presupuesto, más bien el proyecto de presupuesto para 2023? ¿Cuál es el techo que está fijado, tanto de egresos como de ingresos? ¿Y cómo está la distribución particularmente del proyecto de egresos, en el sentido de cuánto se va a destinar para funcionamiento, cuánto se va a destinar para inversión, cuánto para pago de deuda pública? Bueno, sí, tal vez yo solo partiría robándoles tal vez 30 segundos en el sentido de cómo se hace el presupuesto. Solo comentarles que la parte de planificación del presupuesto comienza desde el mes de febrero de cada año. Después la parte de formulación pues va de abril a agosto. Después de eso se hace el ejercicio de presupuesto abierto, que es un ejercicio que hemos hecho los últimos 3 años, que ha sido reconocido a nivel internacional, en donde nosotros tenemos diferentes invitados, pues, pensando en los mismos ministros, sociedad civil, universidades, tanques de pensamiento, etcétera. Se hacen foros, se hacen debates, con el objeto de recibir la mayor cantidad de retroalimentación posible antes de hacer un proyecto de presupuesto que, como manda la ley, tenemos que entregar a más tardar el 2 de septiembre. En este caso particular, a través de las redes sociales, y que esto lo transmitimos en vivo, tenemos muchísimas opiniones, más de 500,000 reproducciones, más de 100,000 interacciones, y tal vez solo partiría de eso para que se sepa que el presupuesto no es un ejercicio que se hace a la ligera, es un ejercicio que hay muchas personas involucradas, mucha socialización, se dan los techos definitivos que van de acuerdo a la recaudación, y con base a eso, pues cada uno de los ministerios hace su propia distribución. En el caso del presupuesto para el próximo año, es un presupuesto interesante, ya que es un presupuesto que es 500 millones de quetzales menos que el presupuesto vigente para el año 2022, lo cual, pues, diría raras veces se ve. Generalmente los presupuestos son presupuestos más elevados, ahora es un presupuesto 500 millones más pequeño,
y también tiene un nivel de deuda más pequeño para financiar el presupuesto. Eso, pues, lógicamente lo que nos da son mejores indicadores, mejores ratios en déficit fiscal, en deuda versus PIB, por ejemplo, y eso, pues, lo valoran mucho las agencias internacionales de calificación de riesgo, así como el Fondo Monetario Internacional. El presupuesto para el año 2023 es de 112.294 millones de quetzales, y tal vez está integrado, como ustedes preguntan, en lo que sale de egresos para con los ministerios y las secretarías, pero también va financiado principalmente por ingresos tributarios, por préstamos en bonos, deuda bonificada, préstamos externos, y diría que por ahí es donde entra la mayor cantidad de fuente de financiamiento. En el caso de la deuda, que a veces es lo que más se pregunta, hemos de decir que la deuda requerida para financiar el presupuesto cada año ha sido menor. En el año 2020, a raíz del COVID, se emitieron alrededor de 30.000 millones de deuda bonificada. En el año 2021 se emitieron 19.900 millones, en el año 2022 15.900 y en el año 2023 estamos hablando de 12.715. Eso, repito, que quiere decir que la buena recaudación nos está permitiendo tener y necesitar una menor cantidad de deuda para financiar el presupuesto, lo que, repito, como decía anteriormente, es un dato positivo. Otro tema importante es el déficit fiscal, porque a veces la deuda solo la visualizan de una manera absoluta en números y se habla, pues el número no se puede hablar sin hablar de cuánto crece el país en términos económicos. Por eso lo que se evalúan en este tipo de ejercicios es un déficit versus el PIB, versus el Producto Interno Bruto, que en el caso de Guatemala pues está alrededor del 30.4%, y si nosotros nos comparamos pues con cualquier otro país de la región, somos los que menos deuda tenemos en relación al Producto Interno Bruto. Si nos vamos a países como Estados Unidos, deben 135% de su PIB, El Salvador está alrededor de 90%, México 63%. Entonces, repito, la deuda se ha manejado de una manera prudente y, repito, lo que históricamente está sucediendo ahora es una recaudación que creció desde el año 2020 a lo que vamos a terminar el año 2022 de 60.027 millones a casi 83.000 millones, que es un crecimiento del 40% en la recaudación. Eso, repito, no se había dado nunca. Eso es gracias al sector privado, a que los empresarios, diría por lo general, creyeron en el sistema. Nunca se cerró la economía a pesar del COVID. Nos permitió tener un crecimiento el año anterior de 8%, de los más altos de la región. Y nuevamente esto pues lo que está reflejando es la capacidad de poder tener un presupuesto, diría, más bajo que el año pasado, muy similar, pues 500 millones de quetzales, pero con mejores indicadores. Ahora, ministro, ustedes están planteando un incremento de 1.640 millones de quetzales para la cartera de educación. Una de las críticas que se le ha hecho desde el Congreso de la República y desde pues, analistas en el tema de presupuestos es que este incremento va no necesariamente para infraestructura o mejora de la educación. No lo estoy diciendo yo, le estoy leyendo las críticas que le hacen a ese incremento en educación, sino que esto va para los pactos colectivos que se han negociado con los sindicatos de educación. ¿Por qué este monto, ministro? Bueno, tal vez la negociación del pacto colectivo, recordemos que la hace cada uno de los ministerios, no la hace el Ministerio de Finanzas, y lastimosamente los pactos colectivos no son de este gobierno, son pactos colectivos que vienen de muchísimas décadas atrás y son incrementos pues, que se han venido negociando y que se han tratado de venir minimizando. Por ejemplo, el incremento para el Ministerio de Salud, como tú bien dices, es un incremento que es importante, son alrededor de 1.600 millones, no todo es pacto colectivo, pero sí claramente son negociaciones que la ministra de Educación tuvo que hacer con el objeto de poder mantener la gobernabilidad con los maestros y el objeto de que las clases pues se sigan dando. Es un incremento que es del 3%, no es un gran incremento, pero otra vez si pensamos que es la cartera más importante que tenemos en el Estado, pues llegando a casi 22.000 millones de quetzales, pues es un tema importante. Repito, temas de pactos colectivos son temas complicados, temas estructurales. Cada uno de los ministerios tienen diferentes negociaciones y, pues, otra vez, no es de este gobierno, son temas difíciles
de poder solucionar, hay que irlos minimizando y tratar de llegar a buenas negociaciones, pero más importante que el incremento en sueldos es que se vea reflejado en una mejor calidad educativa, en tener mejores maestros, mejores escuelas, repito, tecnología en las aulas. Entonces, nuevamente, no es tal vez cuánto, sino realmente la calidad de ese gasto que se refleje en una mejor educación realmente es para todos los guatemaltecos. Ministro, el presupuesto al final de cuentas es la herramienta política pública de las más importantes que un gobierno, particularmente que el organismo ejecutivo, tiene a la hora de ejecutar su proyecto de gobierno. Y por la naturaleza del mismo, su proceso de aprobación y demás, pues es un proceso eminentemente político, desde su negociación hasta su aprobación final. Tomando en cuenta que el año entrante es un año electoral, tomando en cuenta que pues estamos en el último periodo legislativo, más bien en en el último periodo ordinario de sesiones del organismo legislativo antes de entrar al año electoral, ¿qué probabilidades ven ustedes de que el presupuesto sea aprobado o de que se entrampe debido a discusiones políticas? Bueno, yo creo que el presupuesto debe ser aprobado. Nuevamente, no es generalmente los presupuestos se entrampan en el Congreso cuando los presupuestos son más grandes, cuando se requiere más deuda o cuando los indicadores, pues de alguna manera empeoran. En este caso, no tendría sentido no aprobar un presupuesto con menor techo y con menor deuda. Y también un tema importante acá es el hecho que al tener una mayor recaudación, como mencionaba anteriormente, venimos de una recaudación en el año 2020 de 60.027 millones y estamos cerrando este año con más de 82.000 millones y proyectando para el próximo año más de 84.000 millones. ¿Esto qué quiere decir? Que todas las instituciones van a recibir más por ley. No es cuánto nosotros les queramos dar, sino cuánto les corresponde por IVAPAS y por situado constitucional. Doy un ejemplo. Los consejos de desarrollo están recibiendo más de 400 millones más ahora para el próximo año, si el presupuesto se aprueba. Las municipalidades alrededor de 1.300 millones más, si el presupuesto se aprueba. Alimentación escolar, que es una asignación también que es por ley, va a haber más alimentación escolar, más recursos, repito, para el Tribunal Supremo, para el OJ, para el deporte, etcétera. Todos quienes reciben situado y aporte constitucional van a recibir más si pasa el presupuesto porque la recaudación es mayor. Nosotros, el ejercicio, repito, es un ejercicio técnico, no es un ejercicio político, pero entendemos que en el momento de que este presupuesto entra al Congreso, pues entra a una mesa política. Yo también pues, tuve la oportunidad de ser diputado, estuve en la Comisión de Finanzas pues todos los años y nuevamente se reciben a la mayoría de las instancias. Llegan fundaciones, llegan ONGs, llegan ministerios, llegan cualquier persona que está involucrada en el presupuesto llega y por lo general llegan a pedir más recursos. Ahí es donde nosotros hacemos un llamado al Congreso de que traten de cambiarlo lo menos posible, ya que lo que estamos presentando es técnico, es viable, es sustentable, tiene mucha discusión y nuevamente si eso se cambia de una manera significativa en el Congreso, pues el presupuesto, como ustedes bien dicen, se vuelve político, eso es lo que no queremos hacer. Este presupuesto va orientado principalmente, como ustedes ven, hay un fortalecimiento interesante en el Ministerio de Gobernación, más de 600 millones, más de 1.500 policías, alimentación, uniformes, equipamiento. Se está cumpliendo con la parte salarial del Ministerio de Educación, además de fortalecer el remozamiento de escuelas, meter tecnología en las aulas. Pensemos el Ministerio de Comunicaciones, también se está fortaleciendo más de 600 millones. Ministerio de Agricultura tiene otro incremento importante también, sabiendo que el otro año pudiera ser un año en donde pudiera haber algún problema de seguridad alimentaria por lo que está pasando entre Rusia y Ucrania, aunque ya vimos también pues, que el petróleo pues, ya bajó a $81 el barril, lo cual es positivo y esperamos que se empiece a reflejar en el precio de los combustibles. Pero nuevamente el presupuesto en el Congreso yo creo que va a pasar. Es un presupuesto menor, repito, con menos deuda, y lo que nosotros solicitamos a los diputados es que no lo cambien, o que lo cambien lo menos posible. Inclusive el lunes tenemos ya una sesión con la Comisión de Finanzas, una citación en donde va a ir pues, el equipo del Ministerio de Finanzas, va a ir el equipo del Banco Central, el equipo de la SAT, para poder explicarle a los miembros de la comisión, que es donde se da el dictamen, cómo lo hicimos, por qué lo hicimos, con el objeto, repito, de que se pueda respetar la manera en la que se hizo y se trate de cambiar lo menos posible.
Ahora, ministro, como bien usted lo ha mencionado, usted ya pasó por esa experiencia, ya sabe cómo es el manejo político en el Congreso de la República cuando fue diputado. Y en concreto, el diputado Carlos Barreda, que ha seguido durante muchos años el tema de los presupuestos, él está diciendo de que ustedes le están apostando a que este presupuesto no pase para quedarse con el vigente. ¿Qué opinión tiene usted al respecto? Yo diría que no tiene absolutamente ningún sentido. O sea, realmente no, pues recordemos pues siempre la oposición, pues si la estrategia fuera pasarlo, pues la oposición dice que no lo queremos pasar, y si la estrategia fuera no pasarlo, pues la oposición dice que lo quiere pasar, que si es alto, que por qué no es bajo, y que si es bajo, por qué no es alto. O sea, tenemos que entender, repito, que la discusión ahorita es política. Es un problema no tener presupuesto, y el problema tal vez lo podemos dividir en dos. Ustedes bien mencionaron al principio que el presupuesto es la mejor herramienta para generar transparencia en el uso de los recursos. ¿Qué quiere decir? Que los recursos se pueden utilizar y demostrar hacia dónde van desde el primer día. Si no hay presupuesto, recordemos que tenemos que hacer miles de readecuaciones durante el año, lo cual es un trabajo intenso, genera desorden entre los ministerios, es difícil evaluar a algunos de los ministerios en términos de ejecución. Y tal vez un tema, diría yo, que es importante, es de que cuando no hay presupuesto, en el caso de los consejos de desarrollo, por así decirlo, ellos tienen que reprogramar todas sus obras. Entonces, un consejo de desarrollo, si no hay presupuesto, en lugar de poder comenzar su ejecución durante el mes de enero, comienzan a ejecutar a partir de junio o julio, si bien les va. Entonces, ¿qué quiere decir? Que toda esa obra que pudieran comenzar a ejecutar desde principios de año, comienzan después de medio año. Eso lo que genera es que las obras no se terminan, quedan obras de arrastre, y pues eso pues lo que genera es que el beneficio de esos recursos no llegue a la población. Así que diría que no tiene absolutamente ningún sentido no querer pasar el presupuesto, por eso es que lo hicimos, y lo hicimos bien. Así que pues yo diría, estemos preparados para oír una oposición que lo que se haga, pues nuevamente va a estar mal, pero tal vez yo solo pediría prudencia, en el sentido de que puedan escuchar la información de la bancada, la oposición pública que se transmitirá en la Comisión de Finanzas. Todo lo que estamos haciendo nosotros está subido en la página web del Ministerio. Ahí están los ejercicios de presupuesto, ahí está cómo se hizo, ahí están los riesgos fiscales, ahí están las normas de transparencia. Entonces, está todo, es transparente. Así que tal vez dejar a la población, a los televidentes tranquilos, en el sentido que es un buen presupuesto, y Guatemala está en un momento histórico, en un momento económico histórico. Eso no lo dice Álvaro González, no lo dice el presidente Yamatei, lo dicen las tres calificadoras de riesgo, que las tres nos mejoraron la calificación, siendo casi el único país del mundo que en plena crisis nos mejoraron la calificación. Los reportes del Fondo Monetario Internacional positivos, los reportes de la Banca Internacional positivos. Entonces, nuevamente, ¿qué es lo que estamos viendo nosotros? Un despegue económico de Guatemala, y que somos un país que capitalizó de la crisis, y que lo que queremos hacer es pues, que lo bueno siga. Pues quienes van a generar al final del día los empleos, quienes van a generar la inversión, va a ser el sector privado, y nosotros como gobierno pues tenemos que jugar nuestro rol para que el sector privado y los empresarios y las MIPYMES puedan generar el empleo que tanto se necesita. Ministro, el presupuesto al final de cuentas está compuesto por muchos matices y puede ser juzgado como bueno o malo dependiendo del matiz que se está analizando. Y en esa línea, una de las críticas que se hace constantemente a los presupuestos de los últimos años es que cada vez más del dinero destinado, más de los recursos destinados a egresos, se destinan específicamente a gastos de funcionamiento. Estamos hablando de que pues, el presupuesto actual, un 68% del gasto, el proyecto de presupuesto, un 68% del presupuesto de gastos está destinado a gastos en funcionamiento, y únicamente un 17.5% está dedicado a inversión pública. ¿Qué implicaciones tiene esto y qué considera usted respecto a estas críticas que se hacen respecto a los gastos de funcionamiento? Que va muy hilado con la pregunta que hacía Mario al inicio, de que pues, el rubro de remuneraciones para el proyecto de presupuesto que se presenta para el 2023 también es un rubro que se incrementa justo a raíz del cumplimiento de pactos colectivos. Bueno,
Miren, todos quisiéramos tener más funcionamiento, más inversión. Claramente, pensemos que la cantidad de carreteras que necesita el país, aunque multipliquemos por 5 el ministerio, lo que será el Ministerio de Comunicaciones por los próximos 10 años, lograríamos suplir en el corto plazo lo que hace falta desarrollar. ¿Qué es el problema con eso? Y a veces es lo que cuesta un poco entender, es que 91 quetzales de cada 100 quetzales de ingresos tienen destino específico. O sea, realmente la cintura que tiene el presupuesto para poder generar todos estos presupuestos de inversión que hacen falta son 9 de cada 100 quetzales. O sea, es muy poco. A raíz de eso es que ese 68% es alto y el 18%, como ustedes bien dicen, que es pues, aproximadamente lo que va a inversión, pues siempre se queda corto y al final del día muchas obras de inversión, que son alrededor de los 3.500 millones que están destinados de préstamos externos para el próximo año, sí van directamente a inversión. ¿Qué es lo que podemos tal vez concluir ahí que es importante? Es que el rubro de funcionamiento no solo son salarios. Entonces pareciera que 68% son salarios y no es así, es una buena cantidad, tenemos que decirlo, pero doy un ejemplo, lo que son reparación de carreteras, lo que es el presupuesto ecovial, eso no es inversión, sino está catalogado como funcionamiento. O sea que esos 3.000 millones que recién se aprobaron para mantenimiento de la red de infraestructura vial, eso es funcionamiento, no son sueldos, pero está catalogado también dentro del rubro de funcionamiento. La inversión que se hace en poder generar personas que capaciten a los pequeños agricultores para ser más eficientes en sus cultivos, esa inversión en capital humano también es funcionamiento. Entonces el funcionamiento no solo son sueldos, y efectivamente, ¿qué tenemos que hacer para poder fortalecer el rubro de inversión? Tenemos que recaudar más. Mientras nosotros más recaudemos, pues claramente vamos a poder cubrir ese costo de funcionamiento en términos de personal y vamos a tener más recursos libres para poder generar esa obra de infraestructura física, que es lo que necesita el país a nivel de escuelas, centro de salud, carreteras, que, pues, como tú bien dices, y tienes toda la razón, tiene que ser mayor, pero recordemos que en lo público no se pueden hacer las cosas de una manera tan rápida como pudiera ser en lo privado. Aquí lo que quisimos hacer nosotros es primero tener los recursos para poder empezar nosotros a hacer lo que estamos haciendo ahora. Repito, crecer de 60.000 millones a 84.000 millones en estos 3 años, eso es histórico. Que tengamos mejores calificaciones de riesgo país que todos los países de la región, eso es histórico. ¿Y eso qué es lo que está logrando? Atraer inversión extranjera. Esa inversión extranjera pues viene a ser inclusive alianzas público-privadas como la que están haciendo en la autopista Escuintla-Puerto Quetzal, que es una inversión de casi 1.500 millones de quetzales. Eso genera inversión, pero repito, el enfoque ahorita y sabiendo la limitante que tenemos va enfocado a atraer inversión extranjera, a fortalecer la inversión local. Y eso, como ustedes también se han dado cuenta, son partes de las iniciativas que se han aprobado en el Congreso, en donde ha habido una buena relación, pues difícil en Guatemala y en la China, pero la relación con el Congreso ha sido positiva. Recién se aprobó la ley de fomento de atracción de inversión extranjera, eso se pasó hace un par de días. La ley de zonas francas, ya también pues pasó hace un par de semanas. La ley de leasing, la ley de insolvencia, la ley de simplificación de trámites, y todo va amarrado a un plan que se llama Guatemala no se detiene, que es un ejercicio que hizo la empresa McKinsey, que es una empresa reconocida a nivel mundial, que contrató el sector privado y nos dio una ruta de hacia dónde tenemos que ir para poder generar esa certeza jurídica, que es lo que a nosotros nos ha limitado históricamente en el país. Así que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Recaudar más, mejorar la carga tributaria, generar más impuestos, ser más transparentes para que esa transparencia genere calidad del gasto y atraer esa inversión extranjera para poder tener mejores trabajos, que sean mejor pagados, dignificar a la gente, invertir en capital humano, aprovechar el bono demográfico, evitar la migración. Son un montón de cosas, perdón que me extienda, pues a veces el tiempo se queda corto, pero tal vez solo dejar claro que la ruta la tenemos totalmente clara, los resultados se están viendo y ahora inclusive en tema de carreteras en las próximas semanas van a empezar a ver ustedes ya la ejecución y la materialización de todas las obras que ya no es decirlo, están subidas en Guatecompra, son más de 160 obras donde se van a rehabilitar alrededor de 1.000 kilómetros de carreteras en todo el país. Ahora, ministro, los montos que se le han asignado y que se han aumentado a los consejos departamentales de desarrollo y a las municipalidades, ¿cuáles son las garantías de fiscalización y las garantías de que esto no se va a utilizar
con tintes electorales, coincidentemente en el año 2023, donde todos sabemos que históricamente pues los alcaldes buscan la reelección y tratan de hacer campañas, no digamos ahorita, esto es de siempre, tratan de hacer campaña con recursos públicos. ¿Qué garantía hay de que esto no va a ocurrir, ministro? Bueno, uno, tal vez no quisiera meterme mucho a las áreas que no me corresponden, porque recordemos que la fiscalización de todo lo que se hace lo hace la Contraloría General de Cuentas, no lo hace el Ministerio de Finanzas. Pero sí tenemos que decir que, por ejemplo, CGPLAN, que es la Secretaría General de Planificación, a través de los SNIPs, que son los códigos del Sistema Nacional de Inversión Pública, en donde se amarra un sistema que se llama SNIP GT, que ustedes lo pueden ver desde su teléfono celular. Ahí están todas las obras, ahí hay fotos, ahí hay georreferenciación, ahí van porcentajes de avance, con el objeto que se pueda casi que monitorear en tiempo real cuáles son el avance de las obras. Lo otro es que recordemos que las obras que van para los consejos de desarrollo no es de que, bueno, aquí está el dinero, ahora miren qué hacen, eso se entrega junto con el presupuesto, todo el plan de inversión pública, son 2.609 obras por alrededor de 3.400 millones de quetzales, en donde también dice qué es lo que se quiere hacer. O sea, sí hay una planificación, pero también no podemos tapar el sol con un dedo, sabemos que tenemos que mejorar la calidad del gasto, sabemos que tenemos que generar más transparencia. A raíz de eso es que el Ministerio de Finanzas, yo desde el día que entré, comenzamos con la elaboración de portales de transparencia, que otra vez se pueden meter a la página del ministerio, al minfin.gov.gt, ver portales de transparencia y ustedes ahí pueden ver hacia dónde va hasta el último centavo del presupuesto. Cosas que antes era muy difícil, recuerdo yo cuando era diputado, fiscalizar un fideicomiso a la palabra, ahora todos los fideicomisos están al alcance de un botón, quiénes son los socios, cuántos reciben, cómo se les dio, avance físico, avance financiero, préstamos externos, pueden ver los contratos, pueden ver las tasas, pueden ver las condiciones, ONGs, que tanto se había criticado la falta de transparencia, ahorita pueden ver ustedes todas las ONGs, cuánto han recibido, los fideicomisos públicos, repito, el portal de transparencia presupuestaria, gobiernos locales, etcétera. Hay 9 portales en donde hasta ahí llega finanzas. O sea, nosotros no entramos a fiscalizar la obra física. Yo estaba en algunas citaciones en el Congreso donde dicen, bueno, pero si la carretera tiene agujeros, pues ¿qué hace el Ministerio de Finanzas? Pues lastimosamente, si nos damos cuenta, pues lo reportamos, pero no es una función del Ministerio de Finanzas. Y recordemos que en lo público nosotros solo podemos hacer lo que la ley nos permite. Así que yo diría aquí hay que pedir a la Contraloría General de Cuentas que rinda cuentas, que nos informe para que ellos hagan su trabajo, que repito, es precisamente la fiscalización de estos fondos y que se usen de la manera correcta. Ministro, otra de las herramientas, por así decirlo, que se tienden a malutilizar, particularmente en año electoral, es el llamado listado geográfico de obras, técnicamente conocido como el proyecto del programa de inversión física, transferencias de capital e inversión financiera. ¿Cómo está conformado el proyecto del programa de inversión física, transferencias de capital e inversión financiera en el proyecto del 2023? ¿Y qué candados existen dentro de las normas presupuestarias para que se pueda evitar que el listado geográfico de obras se utilice con fines políticos que hemos visto, como bien decía Mario, en otros gobiernos, en administraciones pasadas, y es algo que ya es costumbre, que el listado geográfico de obras se tiende a utilizar como un mecanismo para alinear alcaldes y buscar apoyo y consenso de diferentes bases a nivel nacional? Sí, no sé si me escuchan, que se me fue un poquito la señal. Sí, lo escuchamos. Perdón. Bueno, miren, aquí hubo un cambio y no fue en este gobierno, fue hace algunos años, donde ustedes recordarán que antes el listado geográfico de obras se estructuraba y se aprobaba en el Congreso. Entonces ahí existía pues claramente lo que ustedes están diciendo, donde llegaba un listado, donde en el mismo Congreso, en la Comisión de Finanzas, se estructuraban esos listados, se ponían y se quitaban obras, y eso pues claramente lo que generaba era una falta de transparencia y discrecionalidad evidente. Ya hace varios años todos los listados geográficos de obras ya no se negocian, por así decirlo, no se dan en el Congreso, ya vienen hechos, esos se definen a través de los consejos de desarrollo y los alcaldes, todos los
proyectos que están ahí tienen un SNIP. Repito, el SNIP es un registro en el Sistema Nacional de Inversión Pública, en donde se verifica que todos los proyectos tengan sus estudios de impacto ambiental, que tengan sus estimaciones, cuánto valen, que estén bien hechos. Y eso, repito, es un anexo a lo que entregamos nosotros al Congreso. No es algo que se pueda tocar en el Congreso, es algo que ya va dentro del presupuesto y las obras van específicamente definidas. Yo creo que ahí lo que mencionaba hace algunos momentos es, miren, no hay obras malas. Las obras que van ahí son obras que realmente transforman a los diferentes municipios, son obras valederas, son obras que piden la población. Donde hay que enfocarse es en la calidad de la obra. A veces, yo lo he mencionado en diferentes espacios, que tratamos, pues, si se trata de fiscalizar el dinero, cuando realmente lo que hay que fiscalizar es la obra. Porque, como les decía, las obras no se pueden tocar, eso es por ley, o sea, no podemos venir nosotros a medio camino y decir, bueno, quito esta obra y pongo otra, porque eso no se puede cambiar, ese es el candado, pero donde realmente hay que poner atención es en que si está el dinero, si está la obra, esa obra se ejecute desde el momento, pues, que inicie el año para que se pueda terminar en el periodo del año o que sea multianual, que también eso queda registrado en el proyecto de presupuesto, y nuevamente que la calidad de la obra sea la adecuada. Pero yo les diría, ya la parte de antes de negociar ese listado geográfico de obras, eso ya no se puede, ya va dentro del presupuesto, no se puede cambiar. Hay un seguimiento a través de la Contraloría General de Cuentas, hay un seguimiento a través de SEGEPLAN, cuya función legal es el monitoreo de la obra física, y lo que se tiene que ver es que esa calidad de la obra sea la adecuada para que realmente los recursos estén bien utilizados. Ahora, ministro, regresando al tema de la proyección en cuanto a la recaudación tributaria, la cantidad que ustedes han estimado es de 84.610 millones de quetzales. La pregunta acá sería, digamos, ¿qué factor o qué variable están determinando ustedes para este gran salto de lo proyectado para el 2022 y lo que se está proyectando para el 2023? O sea, tomando en cuenta que, digamos, pues la pequeña y la mediana empresa, hay que decirlo, la está pasando muy mal. O sea, hay efectos de la pandemia todavía en pleno 2022 que ha golpeado al empresario guatemalteco. Entonces, digamos, el poder adquisitivo de la gente con la inflación, la gente pues se está retrayendo un poco más que de los gastos básicos necesarios para vivir. ¿Qué variable están tomando ustedes para pensar que en 2023 va a haber este salto en cuanto a la recaudación? Bueno, yo creo que hay varias cosas que se están haciendo. Para empezar, y diría que es una herramienta, y diría que la más efectiva que hemos implementado es la factura electrónica en línea. Ustedes recordarán, pues, cuando las facturas pues eran hechas a mano, por ejemplo, y cuando la fiscalización en la Superintendencia de Administración Tributaria, pues recibíamos, pues diría, la gran cantidad de papelería. Hacer una fiscalización, una auditoría, tomaba literalmente meses, sino años. Ahora que la factura electrónica en línea es obligatoria, una auditoría que antes nos tomaba a nosotros pues 6, 7, 8 meses, ahora la hacemos en 15 minutos. Tenemos softwares especiales en donde nosotros con las empresas grandes simplemente nos conectamos a su servidor y en 15 minutos tenemos un análisis absoluto de toda la empresa, en donde cuadramos inventarios, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, saldos de caja, etcétera. Y esa fiscalización, que repito, es una fiscalización muy objetiva. La SAT, desde el momento que yo la presido, pasó de ser una instancia de persecución política a realmente una instancia que lo que queremos nosotros es generar confianza en el sector privado para que paguen sus impuestos correctamente. Tenemos una excelente relación con las empresas. Ellos saben que cuando hay ajustes, nosotros los podemos demostrar de una manera, diría, muy sencilla. Hemos también invertido mucho en tecnología en las aduanas, en los puertos, se han puesto escáneres, se han puesto cámaras, se ha invertido en infraestructura en las diferentes sedes regionales de la SAT, se han instalado 7 de 12 puestos de control interinstitucionales con apoyo de la Embajada de Estados Unidos e INL. Por ejemplo, cuando ustedes van, doy un ejemplo, cuando van a Tecpan, en el kilómetro 72, ven unos arcos donde están debidamente equipados para poder ir controlando mercadería que puede pasar de contrabando, que ha tenido un excelente resultado también. Y nuevamente, si nosotros generamos ese marco legal para que el sector privado invierta,
y que sepa que los impuestos que está pagando son los impuestos que están dentro de la ley, que sepan y que hay una percepción de riesgo importante también, porque repito, nosotros sí estamos detectando dónde puedan haber diferentes evasiones a raíz de esa detección y diría esa percepción de riesgo es que la SAT ha incrementado en esta magnitud. Hemos firmado también tratados de intercambio de información con Estados Unidos. Ahora ya sabemos desde Estados Unidos el valor de la mercadería que viene. Se va a firmar ahora un acuerdo de doble tributación con México. Se acaba de firmar un tratado de libre comercio con Israel, como lo habrán visto en las noticias. Entonces, miren, se está haciendo todo esto. ¿Qué va a hacer? Va a generar mayor impuestos. Si nosotros invertimos, y digo nosotros no como sector público, si el sector privado invierte más, si tiene más confianza, si sabe que no hay ningún tipo de persecución fiscal, sino que se paga lo que se tiene que pagar, eso genera empleos. El salario formal, por así decirlo, si pasamos de la informalidad a la formalidad, eso va a generar más impuestos, va a generar pues, menos migración, que es un tema muy importante también, y la rueda comienza a girar hacia donde queremos ir. Diría que eso se está haciendo, lo estamos viendo, y la estrategia es seguir haciendo lo mismo, seguir fortaleciéndolo, y tenemos mucho apoyo, hemos de decirlo, del Fondo Monetario Internacional y la banca multilateral, que nos apoyan no solo con dinero para poder implementar más tecnología, sino acompañamiento técnico, en donde nosotros podemos replicar las historias de éxito de otros países con el objeto de que la recaudación se fortalezca todos los años. Ese salto que estamos dando... Ojalá guarden esta entrevista, se van a dar cuenta ustedes que hasta nos quedamos cortos, va a ser más. Yo estoy seguro que nosotros en 2 años o 3 años vamos a estar llegando a los 100,000 millones de quetzales de recaudación, pero eso va amarrado forzosamente a un crecimiento económico, el cual también estamos viendo que se está dando. Repito, haber decrecido 1.5% en el año de pandemia, ningún país, de veras, ningún país, haber crecido 8% el año siguiente. Este año vamos a crecer, según Banco de Guatemala, 4,5%. Tenemos una inflación que efectivamente, como tú bien dices, subió ahora porque 73% de la inflación es importada, derivado también de lo que está pasando en Rusia y Ucrania. Eso pues claramente disparó la inflación a nivel mundial. Estamos tomando en Junta Monetaria, de donde también soy parte, las medidas necesarias a través de subir la tasa líder, etcétera, para empezar a ver que la inflación empiece a retroceder, lo cual se está logrando. Pero repito, la parte macroeconómica la tenemos históricamente bien. ¿Cuál es el verdadero reto? Es llevar esa buena macroeconomía a la microeconomía. Como tú bien dices, tenemos que, o sea, si nos va bien, que le vaya bien a todos, que le vaya bien a las MIPIMES. ¿Qué estamos haciendo con las MIPIMES? Hay un fondo de 400 millones de quetzales que ya se está desembolsando para fortalecer las pequeñas, micro y medianas empresas. Eso ya se está desembolsando. Estamos dando programas de becas para inglés, por ejemplo, donde hay más de 100 millones de quetzales. Tenemos 20,000 plazas disponibles para call centers todos los años, pero si no tenemos gente que hable inglés, pues las plazas se quedan vacías. Entonces sí estamos haciendo un esfuerzo, diría, muy importante en esas áreas que ya se está viendo. O sea, no es un tema teórico, es un tema que está en la práctica, que ya lo estamos viendo. Y repito, no lo decimos nosotros, lo dicen todas las agencias internacionales que nos evalúan constantemente. Ministro, hay algo que vemos cuando vemos el proyecto de presupuesto para 2023, que es un patrón que se viene repitiendo ya hace un tiempo para acá. El artículo 61 de la Ley Orgánica del Presupuesto prohíbe que se financie gasto corriente con deuda. Y en ese sentido, cuando uno ve el proyecto de presupuesto, ve que cae en el mismo vicio, si podemos llamarle de alguna forma, que presupuestos de años anteriores. Y es que efectivamente se destinan recursos de crédito público para cubrir gastos ordinarios. ¿Qué opinión le merece este comentario? Bueno, yo creo que retrocedemos a lo que hablé hace algunos momentos, que es parte de las, diría, cosas que hay que corregir en la ley orgánica de presupuesto, porque miren, es imposible que no se tenga que usar deuda para financiar funcionamiento. Y parto desde el momento que 91 de cada 100 quetzales que se recaudan tienen destino específico. Entonces, ahí es donde hay algo que tenemos que cambiar. Esto, repito, no es de este gobierno, es de décadas, en donde al final del día sí se tiene que usar deuda para funcionamiento por lo que estamos hablando, porque tenemos esa restricción de la rigidez presupuestaria. Pero yo creo que yo me pasaría tal vez a otra matemática, tal vez un poco más sencilla,
y diría que de los 68,000 millones de quetzales que tenemos en funcionamiento, estamos recaudando 84,000 millones. O sea, vámonos a lo general, estamos recaudando mucho más de lo que gastamos. Sencillamente, lo que tú bien dices es cómo distribuimos el presupuesto y qué financia qué y qué fuente de financiamiento va a cada uno de los rubros del gasto. Repito, eso se ha venido haciendo, es algo que prohíbe la ley orgánica del presupuesto, pero que se aprueba en cada uno de los presupuestos, ya que, como digo, esa restricción no tiene absolutamente ningún sentido porque no se puede cumplir. Pues eso ha venido, repito, hace muchos años, pero yo creo que la matemática que hay que hacer es decir, miren señores, estamos recaudando 84,000 millones y estamos gastando pues 68,000 en funcionar, pero si eso le quitamos nosotros la parte, como hablábamos anteriormente, de lo que es mantenimiento en infraestructura vial, de lo que es capacitación en recursos humanos, repito, que son inversiones que no tienen que ser en formación bruta de capital, nosotros ahora estamos recaudando muchísimo más de lo que gastamos, no estamos en el punto ideal, tenemos que mejorar, tenemos que recaudar más, y yo diría, tampoco no es reducir el presupuesto. Yo creo que hay que gastarse mejor los montos y los rubros que están en el presupuesto. Guatemala es de los países del mundo que tiene el presupuesto más pequeño en relación a su Producto Interno Bruto. Eso estamos nosotros alrededor del 12, 13, 14%, cuando países como España están en el 40%. Entonces, repito, tenemos un presupuesto pequeño. ¿Qué tenemos que hacer? Que crezca el presupuesto, pero que crezca con recaudación, como lo hicimos este año, y que los recursos del presupuesto realmente lleguen con una calidad, diría, excepcional para empezar a generar la confianza, pues que es lo que necesita, y no voy a decir este gobierno, sino cualquier gobierno de turno. Ya para ir finalizando, ministro, ¿hay plan B? O sea, el panorama que ustedes ven es que esto pase y se apruebe. Pero usted, mejor que nosotros, sabe cómo son las dinámicas en el Congreso de la República y como usted ya bien mencionó, sobre todo porque estamos a las puertas ya en enero de la convocatoria de elecciones generales para el próximo año. Si este presupuesto no pasa, ¿cuál es el plan B? Yo diría que el plan B es lo que manda la ley. Recordemos que al no aprobarse el presupuesto, la ley lo que dice es que tenemos que trabajar con el presupuesto del año anterior, que quiere decir que si nosotros no hay un presupuesto para el año 2023, pues trabajaremos en el año 2023 con el presupuesto del año 2022, que es un presupuesto más grande. Pero ese es el plan B, no hay otro. Repito, eso es lo que manda la ley, pero como les decía al principio, no tiene sentido no aprobar un presupuesto más pequeño con menos deuda y más recaudación y decir, bueno, mejor dejemos en año electoral un presupuesto más alto, con más deuda y con menores controles y menos transparencia, porque no sabemos nosotros desde el principio hacia dónde van los recursos. Yo confío que el presupuesto va a pasar, repito, confío que el Congreso, como lo ha hecho anteriormente, nos dé la oportunidad de explicar técnicamente cómo va integrado el presupuesto y que ese presupuesto pase. Sabemos que siempre hay alguna carpintería fina que hacen en el Congreso, porque se empiezan a recibir a muchísimas instituciones, que siempre hay algunos cambios, pero que esos cambios no vulneren la integralidad de lo que estamos nosotros haciendo y de lo que entregamos, porque, repito, el presupuesto va bien hecho. Yo me he juntado, repito, con instancias de gente pues que inclusive han sido exministros de finanzas y todos pues comparten que el presupuesto está bien. Hay cosas, como ustedes bien las mencionaron, que son difíciles de defender, pues pactos colectivos, falta de calidad del gasto, etcétera, pero es una ruta y eso está mejorando. Repito, no es función del Ministerio de Finanzas, pero sí jugamos un rol importante con las normas presupuestarias que integran este decreto para que el presupuesto se puede ejecutar de una manera más transparente. Si hay el primer paso para dar una mejor calidad del gasto, es la transparencia. No podemos gastar mejor si no hay transparencia. La transparencia la tenemos nosotros en el Ministerio de Finanzas, eso está al acceso de cualquier persona. Los medios de comunicación pues ya ni nos llaman, ya se meten, los hemos capacitado nosotros en el Ministerio de Finanzas, ya que tenemos una dirección de formación donde ellos pueden accesar cualquier información. Y nuevamente, pues la auditoría social es importante, fortalecer a la Contraloría es importante y otra vez hacer conciencia a todos los funcionarios públicos de que los recursos del pueblo se tienen que gastar bien, tienen que llegar a la población, porque repito, lo que está en el marco de lo que yo veo es Junta Monetaria, Superintendencia, Administración Tributaria,
y Ministerio de Finanzas con los respectivos equipos, que tenemos excelentes equipos en esas áreas, se tiene que trasladar a una mejor ejecución para que estos recursos históricos que estamos generando pues se puedan ver en obras y en desarrollo para el país. Ministro, y tal vez regresando un poco sobre la pregunta que hacía Mario, en dado caso no se llega a aprobar el presupuesto, y disculpe la insistencia en este tema, pero si en dado caso no se aprobara el presupuesto, ¿existe ya un plan de, ok, pues por supuesto queda vigente el presupuesto del año 2022 para el año 2023, pero recordemos que siempre hay rubros, asignaciones que existen dentro del presupuesto que tenían un destino específico que pues muy probablemente dejó de existir. Creo que el mejor ejemplo es lo que sucedió en el año más fuerte de la pandemia, el año 2020, cuando se aprobaron una serie de ampliaciones presupuestarias y luego, pues en 2021, esas necesidades que cubrían esas ampliaciones presupuestarias ya no seguían siendo las mismas. En este caso, ¿hay alguna especie de plan de contingencia para hacer readecuaciones al momento en el cual pues un presupuesto no se llegara a aprobar? Bueno, yo tal vez les diría, pues eso, tal vez es algo que yo haría, no lo estoy diciendo pues públicamente, pero ¿qué haría y qué sugeriría yo? Como, aunque la ley dice que tenemos que trabajar con el presupuesto del año anterior, yo lo homologaría con el presupuesto que presentamos. Lo hicimos nosotros, como tú bien dices, para el año del COVID, que no se aprobó, pues se aprobó el presupuesto en el Congreso, pero nunca llegó a sanción del presidente, en donde trabajamos nosotros con un techo y un presupuesto operativo, en donde quitamos los espacios presupuestarios que no tenían fondos, porque como no hubo presupuesto, pasaron los espacios presupuestarios de ciertos préstamos, pero esos préstamos se habían ejecutado el año anterior. ¿Qué haríamos nosotros en el Ministerio de Finanzas pensando que no hay presupuesto, que tenemos que trabajar, como dice la ley, con el presupuesto del año anterior? Nosotros lo que haríamos es decir, miren señores, no hubo presupuesto, pero esto es lo que nosotros entregamos, y haríamos nosotros pues todos los cambios en lo que va del año para tratar de ejecutar el presupuesto que presentamos. Se puede hacer. A mí honestamente pues será más trabajo, pero tenemos el equipo de gente para poderlo hacer en el Ministerio de Finanzas. Pero ¿cuál es el problema? No es la parte operativa o que trabajemos más, es el hecho que tenemos que hacer miles de cambios en diferentes cuentas, en diferentes programas, que los consejos no van a poder empezar a ejecutar de inmediato porque tienen que hacer reprogramación de las obras, y eso lo que genera no solo es un letargo en comenzar la ejecución, sino no genera la transparencia. Ustedes, pues, tal vez en febrero o marzo, si no hubiera presupuesto, me van a llamar y dicen, mire, ¿por qué quitó de aquí para acá? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué lo cambió? ¿Por qué no está así? ¿Qué va a hacer en 3 meses? ¿Y eso qué es? Es falta de transparencia. Tener el presupuesto, ustedes van a poder estar desde el 1 de enero evaluando, me estoy inventando, si hay un programa en el Ministerio de Agricultura de estipendio por acciones de 100 millones, ustedes van a poder monitorear desde enero cuánto se está dando ese programa. El presupuesto también tiene no solo el destino de los fondos, sino tiene cuál va a ser el impacto de los programas, subprogramas, actividades, cuántas personas van a beneficiar. Y esa es la fiscalización, esa es la auditoría social que el presupuesto permite y la que tenemos que hacer todos, repito, para que la calidad del gasto sea la correcta. Yo lo he dicho siempre, el problema no es el presupuesto. En finanzas, repito, el trabajo es muy técnico, hay excelente equipo, gente que lleva muchísimos años ahí, y a veces nos concentramos en ver eso. No es eso. Concentrémonos en ver que los recursos que están en el presupuesto se vinculen con las obras que tienen que generar. Ahí es donde nosotros tenemos que trabajar en conjunto, repito, para que esta buena macroeconomía se traslade a esa microeconomía que va a llegar a los sectores que ustedes ya mencionaron con anterioridad. Bueno, ministro, gracias por su participación esta noche. Esperamos verlo en otra ocasión. Gracias. Adiós. Muchas gracias, señores. Buenas noches. Bueno, Fernando, habrá que esperar qué ocurre en el Congreso de la República, pero sobre todo creo yo que el planteamiento acá es llamar a la fiscalización, ¿no? O sea, es un tema muy técnico, muy, digamos, de especialistas en la materia. El grueso de la población anda en otras lógicas y es entendible, pero creo yo que el focalizarnos en fiscalizar, sobre todo porque estamos ante un año electoral, y recordemos que siempre va a estar la tentación de algún político de echar mano de recursos públicos para hacer campaña.
Y que las probabilidades, Mario, de que el presupuesto no se apruebe son altísimas. Y lo hemos visto en cualquier cantidad de administraciones anteriores en las cuales el último año en el cual se va a aprobar un presupuesto siempre es bastante difícil, y también es bastante difícil aprobar el presupuesto para el nuevo gobierno, justamente por las razones políticas que hay de por medio y las, pues, incluso alianzas que empiezan a romperse. Yo, pues, creo y pronostico que lo que va a suceder es que vamos a empezar a ver la alianza oficialista empezar a titubear un poquito. Y dejar de votar de forma tan unánime como han venido votando hasta ahorita, debido justamente a esos recambios que empiezan a haber en el sistema político. Y así como mencionás, al final, siempre en los últimos años se rompen las alianzas porque, digamos, el poder político del oficialismo pues llega hasta la convocatoria de elecciones, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, gracias Fernando, nos vemos en una próxima ocasión. Ustedes en casa tengan un reparador descanso. Buenas noches.